Vamos a entrar ya en materia, el tema de la reforma pues energética y los desafíos e incumplimientos que tal como fue planteado por el presidente López Obrador implican para las inversiones que se realizaron a la vera pues de la reforma del gobierno del presidente Peña Nieto siguen siendo objeto de preocupación allá en Estados Unidos por los incumplimientos que implicarían del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Vamos a platicar con el abogado especializado en comercio exterior y socio del despacho de la Vega Guerrero y Asociados, Joaquín Vega, pues sobre esta nueva amenaza de los congresistas estadounidenses 40 que en una carta están solicitando se convoque a una audiencia para investigar a México y sus incumplimientos. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Darío. ¿Tú qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, pues una solicitud más de los congresistas que se suma en los últimos meses respecto, pues, de la preocupación que hay en torno a que esta reforma energética del presidente López Obrador, pues, desconozca las inversiones que se han realizado por parte de inversionistas de Estados Unidos. Correcto. Sí, como lo dices, esta es simplemente la última de las mismas. Tienen haciéndose esta llamada de atención por parte de los congresistas al Trade Commission de la administración de Biden desde pues finales del año pasado, incluso desde octubre, donde precisamente están haciendo la denuncia que a su punto de vista México, con estas políticas que está emitiendo la administración actual, está incumpliendo el tratado, ¿no? Este es un tratado, como sabemos, que fue negociado en su momento por Enrique Peña Nieto, quien fue también artífice de la reforma energética. Y si se acuerdan, uno de los temas más relevantes en la discusión respecto a este cambio de paradigma que se estaba viviendo en ese momento era el temor de que se volviera a esta estructura donde el petróleo se iba a privatizar, digámoslo así. Y la respuesta de la administración en ese momento era muy clara, diciendo, no, el petróleo seguirá siendo de México, es un bien inalienable, inembargable, imprescriptible. Lo único que estamos buscando con esta reforma es modernizar la industria. Hemos analizado y hemos visto que México como Estado, y bueno, Pemex y dentro de las otras empresas de participación estatal, no han sido eficientes en la extracción y en el aprovechamiento de estos recursos, y para efectos de modernizarlo vamos a invitar a nuevas personas. Esa era la naturaleza que decía, pero el petróleo seguirá siendo nuestro para siempre. Pasa el TEMEC y justo derivado de esta narrativa se pone el capítulo 8 del TEMEC, que es uno de los capítulos, digamos, si no es que el más cortito, parece incluso, pues francamente, una consigna de disclaimer político, donde establece que México se reserva para sí la facultad o la titularidad de los hidrocarburos que yacen en el subsuelo mexicano, y que estos principios, este derecho, es justamente inalienable, imprescriptible, etcétera. Y en función a este capítulo, la administración actual ha estado emitiendo nuevas políticas que pues justo buscan, en su perspectiva, preservar este derecho. Sin embargo, los congresistas, obviamente lobiados por la inversión o las empresas extranjeras, han levantado la mano diciendo es que ese argumento no es suficiente. Es decir, no estamos aquí quejándonos o levantando la mano respecto a una discusión en la titularidad del petróleo, pongámoslo así, el petróleo es tuyo, sino que mediante políticas, no leyes, sino políticas incluso generadas del Ejecutivo en particular, has estado sesgando la participación de inversiones ya realizadas en México. Es decir, hay un mercado ya existente, un mercado que se reguló por parte del Estado en su momento, se invirtió, se hicieron inversiones, pues lo sabemos, muy relevantes, y ahora con políticas has estado sesgando nuestra posibilidad de participar en ese mercado. Y por otro lado, has estado, incluso levantan la mano a decir, nos has estado confiscando de bienes que son nuestros. Entonces, justo la discusión en estos momentos es si el capítulo 8 es suficiente defensa para la administración actual,
en relación a estas políticas, ¿no? Esa es la discusión y justo lo que está tratándose de discutir, por lo menos entre los dos estados. Por supuesto, Joaquín. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Joaquín, ¿en qué medida pues esta crisis energética que se ha generado pues en las últimas semanas por la invasión de Rusia a Ucrania, pues está, digamos, que generando una nueva presión de Estados Unidos hacia México en el tema petrolero? Bueno, totalmente, yo diría, incluso muchos con sorpresa vieron esta reunión con el presidente de Venezuela y Estados Unidos, y bueno, esa sorpresa no fue otra cosa más que una clara señal de que Estados Unidos está a punto de reconsiderar sus aliados, y pues eso, la manera en la que lo abordará esta crisis energética que tiene. Más que como una presión probablemente que recibirá México, habrá que ver qué tanto es una oportunidad de México para para saberse un jugador clave en la política interna de Estados Unidos en cuanto al tema energético, ¿no? Digo, no, a lo mejor es un ejemplo un poco burdo, pero claro, pensemos lo que hizo Trump, ¿no? O sea, teniendo un tratado de libre comercio claro y en vigor, dijo, pues no me sirve, y entonces lo podemos renegociar. No creo que lleguemos francamente a eso, pero ahí está la postura de decir, pues las circunstancias cambiaron, yo también quisiera renegociar algunos aspectos. Me parece en detrimento, lógicamente, de la perspectiva que tendrá la inversión extranjera de México, pero bueno, ahí está como política pública una posibilidad. ¿Qué información tienen ustedes, Joaquín, de la posibilidad de que la reforma energética del presidente López Obrador vaya a modificarse para bien, respetando precisamente los intereses de los inversionistas, respetando el espíritu justamente del Tratado de Libre Comercio y pues respetando las observaciones que a la vera de este Parlamento abierto pues se realizaron a principios de año? Pues, a ver, desafortunadamente es una pregunta complicada por los vaivén que hemos visto en la administración actual. Por un lado podemos ver que pues sin más miramiento se canceló esa inversión y se negó esta, como si no hubiera una prevención por parte de la administración o un temor de que se violen derechos de extranjeros y se dañe la visión de México ante la inversión extranjera. Pero por otro lado también hemos visto ductos renegociados de manera eficiente, al último con inversionistas mexicanos y extranjeros, donde precisamente se aprovecha la administración de una coyuntura específica y vuelve a salir avante. Es importante mencionar que el Tratado de Libre Comercio, bueno, el actual, el TEMEC, cuenta con dos mecanismos de solución de controversias. Uno, proveído para los inversionistas, un tema de arbitraje, es una oferta, digamos, que hace al público inversionista el Estado mexicano, garantizándole que todos aquellos que invierten en México, que se sientan atacados o incumplidos en sus derechos, pueden acudir en términos por lo que antes era el capítulo 19 del Telecán, pero bueno, ahora es el 14, a un arbitraje, ¿no? Si ese arbitraje, vamos a suponer que México no es extraño a esto, ya ha habido varios arbitrajes donde México es parte, donde ha perdido México. El tema es que si estos arbitrajes en este laudo no se cumplen o no se lleguen a cumplir, entonces ya estamos frente a un conflicto o una controversia entre estados parte. Es decir, Estados Unidos podría iniciar una investigación de manera directa para ver este incumplimiento sistemático, pongámoslo así, y de manera coactiva suspender los efectos del tratado de manera parcial o de manera definitiva hasta que encuentre saldados estas como violaciones, ¿no? Sí, Joaquín, y en ese sentido, ¿qué tan robusto sería invocar por parte de México pues este capítulo 8? Habrá que ver cómo la argumentación, y definitivamente lo que también es cierto es que las cartas, porque se entiende, son congresistas, no están tratando de presentar un claim o una demanda de manera formal, pero también es que lo cierto es que son muy generales en cuanto a las violaciones que están haciendo evidentes, ¿no? Simplemente dice que mediante acciones el gobierno ha limitado la facultad para participar del mercado y que usa la palabra seize, ¿no? Como ya sea embargar, incautar acciones. No, aún no tenemos conocimiento
de procedimientos de arbitraje que se hayan iniciado por alguna empresa afectada directamente, pero yo sinceramente creo que por lo menos un ataque directo a un incumplimiento al capítulo 14, que es el de inversión, el de trato justo, el de trato nacional, etcétera, no, sí volaría en contra de una defensa basada en el capítulo 8. Pues te queremos agradecer por la entrevista, Joaquín Vega, abogado especializado en comercio exterior y socio del despacho de la Vega Guerrero y Asociados. Muy buenas tardes. Gracias, nos vemos.